El plano cartesiano es una importante herramienta en el desarrollo del estudio de las matemáticas, ya que en él podemos nosotros aprender a realizar gráficas, a construir y a organizar datos y sobre todo poderlos proyectar de una forma fácil, entendible y clara. Muchas veces es más sencillo entender una determinada tendencia de información mediante un gráfico que mediante ecuaciones matemáticas, aunque estas sean necesarias quizá para entender este concepto. ¿En qué consiste el plano cartesiano? El plano cartesiano son dos ejes, son dos rectas numéricas, una que es horizontal, que va de izquierda a derecha, y la otra que es vertical, que va de abajo hacia arriba, en la cual se alojan todos los números que se conocen como los números reales. Los números reales, como su nombre lo indica, y van simbolizados por la letra R, los números reales son los que existen, los que sabemos que son los naturales, que son del 0 al infinito, que tienen el conjunto de los números naturales tiene su primer elemento que es el 0. Luego van los enteros, que ya los enteros ya son los números positivos y negativos, o sea, ya le damos el orden de signo a los números y esto en álgebra es fundamental porque como lo decía en alguna oportunidad, las sumas se te pueden transformar en restas y viceversa, entonces ahí entra este tema perfectamente. Entonces, tenemos un sistema que va con los números enteros, que en él se pueden dividir en mitades, en tercios, en cuartos, en quintos, entran los números racionales y pues asimismo también podemos representar números como raíz de 2, el número pi, que es la razón entre la medida de la circunferencia y su diámetro, el cual equivale a 3.1416, lo podemos representar como un punto en el plano cartesiano, entre muchas tantas aplicaciones en la ingeniería, economía, en la física, etc. Manejar un plano cartesiano no es complicado. Como podemos observar, son dos ejes que se entrecruzan formando un ángulo central de 90 grados en un punto que se conoce como el origen, que es el punto 0, 0. Este punto que está acá, que estoy resaltando, es el origen de coordenadas. Es donde inicia todo, es el punto que nosotros denominamos como 0, 0, igual al origen. Y el plano cartesiano tiene su organización en cuatro cuadrantes que deben leerse, y esto es muy importante, hasta en un tema que se llama trigonometría, es muy importante porque vamos a leerlo en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj giran en este sentido, giran hacia la derecha, pero nosotros vamos a interpretar estos giros hacia la derecha, nosotros vamos a interpretar el orden del plano en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, de esta manera, de derecha a izquierda, como haciendo un giro de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. De esta manera vamos a nombrar entonces el plano cartesiano por cuadrantes con números romanos, así. Esta primera porción de plano que ven aquí a su derecha, donde yo estoy señalando, se va a llamar primer cuadrante y va a nombrarse con el número romano 1. A su izquierda, el segundo cuadrante. Abajo se va a llamar el tercer cuadrante. Y nuevamente a la derecha, el cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero y cuarto. Van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Primero, segundo, tercero y cuarto. De derecha a izquierda. Así se lee el plano cartesiano. En el momento que veamos ángulos positivos y ángulos negativos en trigonometría, esta herramienta va a ser totalmente fundamental para poderlo entender mucho mejor. Pero por ahora se tiene por conveniencia y por norma en las matemáticas que el plano cartesiano lo operamos o lo leemos en el sentido de las agujas, en el sentido contrario al de las manecillas o agujas del reloj. Cada cuadrante tiene su particularidad. Por ejemplo, en este primer cuadrante, todos los números, es decir, de 0 hacia arriba y de 0 hacia la derecha, van a ir contenidos todos los números que son positivos.
con los números naturales o positivos en el conjunto de los enteros es donde nosotros analizamos más cosas que tienen que ver con nuestra realidad. La depreciación de un producto, la resolución de las soluciones enteras de una ecuación diofántica. Podemos incluso nosotros vernos ligados a analizar datos en un histograma y siempre por lo general van en el primer cuadrante. Lo mismo para analizar un movimiento en física. El primer cuadrante es fundamental para poder desarrollar cualquier clase de ejercicio. Entonces, en el primer cuadrante van ubicados todos los números positivos. Por ejemplo, si yo quisiera ubicar el punto P4, 3. Esto es muy importante. Para ubicar un punto en el plano cartesiano, primero va el eje de las X y seguido va el eje de la Y. Siempre es la norma. Primero va el eje de las X y segundo va el eje de Y. Entonces, para ubicar el número 4, 3, que es positivo, sencillamente lo que hacen ustedes es contar 4 unidades, está positivo, 4 está positivo, entonces contamos 1, 2, 3, 4. Y seguido me dice que son 3 unidades, ¿cierto? Para Y. Y Y está positivo, entonces los números positivos van hacia arriba. Entonces ustedes cuentan hasta donde llegue a 3. Y en el encuentro de esas dos pequeñas rectas que hemos determinado, está y se ubica esta coordenada para x4, para y vale 3. Quiere decir que tanto para x y para y los números van a ser positivos. Ahora, en el segundo cuadrante tenemos que ubicar lo siguiente y tenemos la misma modalidad, es decir, primero la X y primero la Y. Pero resulta que acá la X de 0 hacia la izquierda van todos los números negativos. Entonces decimos que X, la coordenada va a ser negativa y en Y la coordenada va a ser positiva. Volvemos a ubicar un punto, el punto menos 3, 2. Entonces, si ustedes quieren ubicar menos 3, 2, desde 0 cuentan 3 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y finalmente suben 2 unidades hacia arriba, ya que en este caso el número 2 es un número que es positivo. Y tenemos la coordenada ubicada como menos 3, 2. X será negativo, Y será positivo en el segundo cuadrante. Lo voy a poner un poco más claro para que se pueda interpretar. Y siempre con los signos nosotros debemos trabajar en el plano cartesiano, ya que de esta manera nosotros vamos a entender cómo funciona. En el tercer cuadrante tenemos que tanto X como Y van a ser negativas. El primer cuadrante y el tercer cuadrante van a tener X y Y su mismo signo. Son extremos, por decirlo así. Aquí todas las coordenadas van a ser negativas. Y acá, en este cuadrante, X va a ser positiva, pero Y va a ser negativa. De esta manera, nosotros podemos ubicar puntos en el plano cartesiano, teniendo en cuenta estas convenciones. Siempre primero se ubica el valor de X y luego se ubica el valor de Y. Recordando que de 0 a la izquierda o de 0 hacia abajo son valores negativos. Y de 0 a la derecha y de 0 hacia arriba son valores positivos. El plano cartesiano, ya para darles como una inducción histórica, lo creó un famoso filósofo francés, director o base directriz del racionalismo, Renato Descartes, quien nacería en 1596 y fallecería en 1650. Renato Descartes en la filosofía dedujo las bases del racionalismo en una frase que todos conocemos como pienso, luego existo.
sobre esa base pues sentó su filosofía y sentó su manera de pensar. Y como matemático le aportó al mundo la invención de las coordenadas cartesianas, que son de tremenda utilidad para los estudios en estadística, en la física, en la geometría analítica, que fue donde precisamente en las secciones cónicas, círculo, elipse, parábola e hipérbola, llegó a poder vincular la geometría de Euclides, la geometría de los antiguos, con el álgebra de los modernos, que recién para las épocas estaba desarrollándose el tema del álgebra. Producto de esa imaginación creativa nace el plano cartesiano. Por tanto, en nuestros estudios vamos a tener en cuenta que el plano cartesiano es supremamente importante y que al manejarlo, al tener en cuenta cómo se ubican sus puntos, dónde se ubican y de qué manera podemos desarrollar nosotros una gráfica en un plano cartesiano, vamos a obtener unos estudios matemáticos bastante completos y un conocimiento más amplio del campo de las matemáticas.